Días, tardes, noches, lo que sea allí donde ustedes se hallen. Esta es una nueva entrega de comentarios de Lo Real. Hoy es domingo 27 de agosto del año 2023. Vamos a comenzar con inseguridad pública. La justicia dictaminó la prohibición al director del Liceo de La Barra, en Maldonado, que está denunciado por acoso sexual. No puede acercarse a las 5 personas denunciantes, ni tampoco al centro educativo por 6 meses. En sentido contrario, un hecho que no está bueno, es que recordarán tal vez ustedes un diplomático de carrera que estaba involucrado en todo el asunto de los llamados pasaportes rusos, vale decir, los pasaportes irregularmente, que se daban irregularmente a ciudadanos rusos, pasaportes uruguayos. Bueno, dentro de esa persona fue suspendida por 6 meses en Cancillería y ahora volvió nuevamente a funciones. Es una pena que no se le haya logrado demostrar algo que permita mantenerlo alejado. Por otro lado, profesores y alumnos de la UTU de la Cruz de Carrasco vivieron una situación de inseguridad terrible. Hubieron personas que ingresaron al aula armados, los amenazaron, los robaron. Los amenazaron con armas de fuego, ¿no? Durante el desarrollo de una clase. Esto es algo realmente muy grave. Después vamos a ver sus repercusiones en la parte sindical, pero primero lo nombro aquí en la parte de inseguridad pública. Finalmente, una mujer fue víctima de un intento de femicidio, está internada grave, recibió 8 disparos. Su ex fue quien la baleó y después se suicidó. Esto ocurrió en el correr de una fiesta en el barrio 40 Semanas. Noticias que tienen que ver con derechos humanos ahora. La justicia procesó con prisión al médico José Luis Braga por torturas en el batallón de Laguna del Sauce. También volvió a realizarse una nueva marcha por procura de que se clarifique y se enjuicien a los impunes asesinos de la represión del filtro que ocurrió hace 29 años. Vamos ahora a noticias de política. Las personas en situación de calle realizaron un reclamo por mejoras. Pretenden que haya políticas de Estado mejores, que sean tratados como personas, no como números, que la ley de faltas, dicen ellos, los criminaliza en cualquier momento. Todas cosas muy justas. Yo diría que además de la ley de faltas hay otras leyes como la ley de vagancia de la década del 30 del siglo XX, que son terribles y que deberían ser revisadas por nuestros legisladores, eliminadas o, en su contrario, modificadas fuertemente para evitar que hayan injusticias en el uso de ese tipo de normas. Pero lo cierto es que mientras estaban esperando, según denuncia la organización de estas personas, que se llama NITEP, hubieron incidentes con la policía. Algunos elementos policiales los provocaron de una forma horrible y violenta, generando reacciones. Por otro lado, el Hospital Maciel implementó un protocolo para tratar de atender a personas víctimas de personas en situación de calle, víctimas de ataques, más allá del mero hecho médico de emergencia, y en una semana de aplicación del protocolo ya se detectó un caso de agresión. Por otro lado, tenemos que el presidente en la calle Pou, hablando sobre Cabildo Abierto, dijo: no puede ser que la gente de Cabildo diga yo quiero esto y tiene que ser esto. ¿Se refiere a qué? Se refiere a que la gente de Cabildo está dentro de la discusión presupuestal reclamando mejoras de salario. ¿Para quién? Para los integrantes de las Fuerzas Armadas, o sea, aquellos a los cuales la gente de Cabildo percibe como sus más fieles votantes. Entonces,
son, digamos, tiras y aflojes, han habido discusiones entre los actores de la coalición. Es todo un proceso muy predecible que sobre estas fechas iban a empezar a fingir determinadas disputas internas en su bloque regresivo y antipopular para perfilarse de cara a las elecciones del año que viene. Muy bien, noticias ahora que tienen que ver con la economía. El desempleo bajó un 7,8%. Que baje el desempleo es bueno, pero la gran pregunta es cómo está yendo con los salarios, porque muchas veces el desempleo baja porque con tanta cantidad de gente sin trabajo, la gente agarra trabajo a cualquier valor, aceptan cualquier sueldo que es inferior a lo que tenían antes. Bueno, el tema es que la recaudación impositiva también bajó. La recaudación impositiva, sobre todo a través de los impuestos indirectos, IVA y MESI, que son impuestos que se recaudan de lo que la gente puede gastar, de lo que la gente efectivamente, realmente gasta, vale decir, el desempleo bajó porque la gente tiene menos plata, el desempleo bajó porque las empresas pagan menos por el mismo trabajo. O sea, el desempleo bajó porque este gobierno se las está ingeniando para que la crisis la paguen los trabajadores. Por otro lado, la OCE adjudicó el proyecto de la obra de Arasatí, la potabilizadora de agua del Río de la Plata. ¿Pero a quién se lo adjudicó? A quien lo había propuesto. Vamos a repasar un poquito. Al principio del gobierno, una empresa privada se acercó al gobierno y le dijo: ¿qué les parece? Qué lindo, vamos a hacer una planta así, así, así en este lugar. Entonces el gobierno empezó a darle vueltas y terminó llamando a una licitación. Y esa licitación, ¿quién la ganó? La empresa que le propuso al gobierno la licitación. O sea, es demasiado circular. Lo cierto es que fueron 800 millones de dólares el monto que fue adjudicado. El director en la OCE por el Frente Amplio denuncia que hay sobrecostos en esta obra. Por otro lado, en la rendición de cuentas hay un artículo que tiene que ver con el pago a los intérpretes de música, y las empresas de streaming como Spotify, YouTube y otras más están protestándole al gobierno. Yo no voy a hacer esto con todo el detalle porque es un tema muy largo y complejo. ¿Cómo debe ser retribuido el músico por su trabajo? Hay una cantidad de cuestiones conceptuales. Agadu tiene mucha fama, se hace hablar mucho de ellos, hacen que se hable mucho de ellos mismos. Personalmente yo no estoy de acuerdo con ese modelo que supone que el músico es un comisionista. No importa cuánto trabajo hizo, solamente va a ganar más si lo que hizo se pasa más. Mientras que dos músicos que hicieron la misma cantidad de trabajo, entonces uno gana más y otro gana menos. Y yo sigo creyendo en el principio que igual trabajo tiene que haber igual retribución. Pero lo importante es que en este momento lo que propone la rendición de cuentas es que de la torta de dinero que se tiene que repartir entre las empresas productoras de música, los autores y los intérpretes, se vaya una parte a los intérpretes, una parte mayor que la que está yendo. ¿Por qué? Porque la reproducción a través de Internet no le llega nada a los intérpretes, le llega a las otras partes, especialmente a las grandes compañías internacionales que oligopólicamente controlan el mercado. Y entonces sus grandes socias, Spotify, YouTube, etcétera, las TFM, etcétera, salieron a protestarle al gobierno uruguayo. ¿Cómo vas a hacer eso? Eso implica que tenés que pagar 2 veces. No. No tienen que pagar 2 veces, es un solo pago, simplemente que se distribuya de otra manera la cantidad que ellos pagan. Ellos pagarían lo mismo. Sin embargo, ¿por qué hacen esto? Porque son muy amigas de las grandes empresas, las empresas que explotan salvajemente a los trabajadores de la música.
las empresas que generan un oligopolio y que inventan lo que a la gente le gusta. Porque si a uno se lo pasan 50 veces como que fuera un jingle, le termina a la mayor parte de la gente quedando en la cabeza. Porque la mayor parte de la gente no tiene, porque la educación no lo brinda, una educación musical como para que uno pueda realmente entender lo que está escuchando y apreciarlo. Bueno, es importante ver cómo se van corriendo a otros campos las presiones del imperialismo para apropiarse del dinero de los países periféricos y trasladarlo, charán charán, a los países centrales, que son países ricos porque no se empobrecen. Muy bien, noticias ahora del campo sindical. El PCNT realizó un paro parcial el martes, un paro general parcial en algunas actividades como maestros y profesores en Montevideo. El paro fue de 24 horas. Se realizó una concentración ante el Ministerio de Educación de Economía y Finanzas. Se reclamó contra este modelo que incrementa la injusticia y la desigualdad, y se habló a favor de una ley de reducción de la jornada laboral que podría llegar a ser la más importante del siglo XXI. Por otro lado, el Tribunal de Apelaciones ratificó la condena a Disco, a una empresa tercerizada y un arquitecto, por la muerte de un trabajador en aquel lugar. Los docentes del IABA se retiraron de la negociación y ocuparon el Instituto de Enseñanza en protesta porque la gente de secundaria no se presentó a las negociaciones ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, vaciando de contenido esa instancia de negociación. Por otro lado, AFUTU realizó un paro en la propia UTU. Estamos hablando acá del caso de la UTU de la Cruz de Carrasco, del robo que hablamos más temprano. Bueno, la gente de ese mismo centro ya pararon el miércoles y al día siguiente, jueves, hubo un paro de todo AFUTU con respecto a este tema. Las autoridades deberían haber ido a negociar con los docentes, pero como se estaba implementando la ocupación del centro, se lavaron las manos, no hablaron con nadie y se retiraron. Ese es el nivel de responsabilidad de las autoridades que ha puesto este gobierno en la educación, que no dialogan con la comunidad educativa, con los estudiantes, con los docentes, no dialogan con nadie. Bueno, por otro lado, el gremio estudiantil del Liceo Bauzá ocupó el mismo por ausencia de equipos multidisciplinarios y mala infraestructura. También hubo un paro de 24 horas del transporte suburbano, el cual tiene que ver con reclamos salariales y de incumplimiento de acuerdos por parte del Poder Ejecutivo. También tenemos que el presidente del sindicato de OCE fue imputado por encender una bengala. Hubo una manifestación en la OCE, se prendió una bengala. En su momento yo comenté que no me parecía la más feliz de las ideas haberlo hecho, pero que sobre todo no lo era por esto, porque la derecha lo iba a utilizar para ir en contra del movimiento sindical, no porque supusiera ningún peligro. Ahora bien, ¿quién es la persona que lleva adelante este proceso judicial? La fiscal Fossati, aquella que estaba con el caso Astesiano, que era tan amiga del presidente, que le fue a tomar declaración a la residencia de Suárez y que después, por distintos problemas, se fue del caso Astesiano y que no quería cosificar a Astesiano. Bueno, esta ahora no tiene problema en cosificar al presidente de OCE y entonces ha generado esta situación. Dentro del cuerpo gremial hay críticas a esto, diciendo que se busca judicializar la acción sindical. También el presidente de FUCMAN indicó que esto es un proceso en el cual el gobierno avanza en su intención de criminalizar la protesta. En materia de ambiente ahora, bueno, finalmente la represa de Paso Severino ha llegado a la mitad de su capacidad total y el agua que está llegando a toda la zona metropolitana volvió a los niveles de calidad anteriores a la crisis hídrica que tuvimos desde el mes de enero. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio,
agosto. 8 meses de crisis. Ahora bien, ¿por qué hubo este problema? En parte porque hay una sequía, sin duda. En parte porque hay un calentamiento global, sin duda. Pero sobre todo porque sabiendo hace muchos años del calentamiento global, sabiendo de la debilidad que teníamos con el agua, sabiendo de los planes que dejó el Frente Amplio para la represa de Casupá, este gobierno se puso a hablar de Aratirí, de Arasatí, esa que ahora le están dando 800 millones de dólares. Ahora, al final, bueno, resulta que en vez de gastar en otras cosas que realmente valían la pena, no, se durmieron y dejaron que todo empeorara. O sea que sí, hay una catástrofe natural, pero que podía haberse por lo menos mitigado. Y esta gente no hizo nada en tal sentido. Vamos ahora a noticias finalmente que tienen que ver con la salud. Y ojo, esto podía haber entrado en otras áreas. Tenemos que en los primeros 5 meses de este año 2023 detectó 31 casos de embarazo en jóvenes menores de 15 años. Esto fue divulgado por Amnistía Internacional. Amnistía Internacional dice que en esto se cruzan distintos temas. Ellos hablan sobre todo del tema de violencia sexual. Yo agrego, acá hay un montón de cosas. Hay situaciones de clase, hay situaciones estructurales y hay situaciones estructurantes de abuso, hay situaciones de género, hay situaciones de afirmación de un modelo patriarcal, hay situaciones de expoliación sistemática de los sectores más vulnerables, hay un montón de cosas. Yo elegí ponerlo en salud, por la razón de que la primer preocupación siempre debe ser no el aspecto más profundo, que nunca debemos olvidarnos de cuál es el aspecto más profundo, a mi juicio, esa situación estructural y estructurante que tiene que ver con la violencia de clase. Pero lo primero que hay que atender no es lo de fondo, lo primero que hay que atender es la persona que te llega, que tiene una situación grave, un embarazo, cuando es aún muy joven, que va a tener un bebé y que también va a necesitar atención y apoyo y un espacio de contención. Hay toda una situación de salud social que es lo primero que debe atenderse y por eso lo puse en este apartado, aunque entiendo que con toda legitimidad se puede plantear que esté en otras áreas de este resumen. Y ahora sí, hasta la semana que viene.